Bueno, entonces de la clase pasada estuvimos viendo tipos de datos con el documento de tipos de datos. Nos quedamos en la parte de concatenación de variables, que es en la página 12, ¿no? ¿Qué operador usamos para concatenar cadenas? Más. El más, ¿verdad? El operador de suma. Si tenemos números, pues los suma. Pero si tenemos cadenas, las concatena, ¿sí? Las pega, ¿ok? Bueno, y el ejemplo que vimos fue el del post-incremento y pre-incremento, ¿sí? Con el más, y lo mismo pasa con el menos, ¿vale? Bien, a ver, déjenme ver cómo andan. Todavía nos faltan muchos. Entonces, bueno, vamos a seguir un poquito más. Dice, en el heap, el acceso a los elementos de un objeto se realiza a través de la referencia desde el stack, utilizando el nombre de la referencia, seguido de un punto y del nombre del atributo o método al que se desea acceder. Acceso a variables y métodos, A es igual a obj.var1, ¿sí? A ver, en esa parte, ¿se acuerdan de lo del heap y de lo del stack? Teníamos un dibujito por aquí, ¿no? Déjenme ver si todavía lo... Es la de la memoria, ¿no? Aquí está, ¿no? ¿Qué estaba guardado en el stack? Datos. No, las referencias, acuérdense. Las referencias están guardadas en el stack y en el heap están guardados los objetos. Ahí es donde están los datos, ¿sí? ¿Vale? Las referencias también son datos, pero vamos a manejarlas con ese nombre, como referencias, ¿ok? Ya las variables, los enteros, los reales están en el heap, dentro de los objetos. A ver, vamos a ver si podemos hacer algo interesante. Mm, Voy a hacer un proyecto y quiero que me ayuden, ¿vale? Bien, ¿alcanzan a ver el texto? Bien. Sí. Bien, le voy a quitar el Hello World. Ahí tenemos una clase con un main, ¿sí? La clase se llama clase 06. Voy a hacer algo que a lo mejor no hemos hecho, pero para que vayamos entendiendo. Aquí del lado izquierdo voy a seleccionar este icono amarillito que es como un cuadrito. Es un paquete, ¿sí? Es una forma de organizar el código en Java. No hemos visto ese tema, pero quiero exponerles cómo se llama. Este es un paquete, como si fuera un directorio o una carpeta, ¿sí? Ahí le voy a dar clic derecho y le voy a dar New Java Class, ¿sí? Voy a crear una nueva clase y le voy a poner una clase, ¿ok? Vean que mi proyecto, ¿sí? Mi proyecto clase 06 ahora tiene dos clases, ¿sí? Clase 06 y una clase. Esto lo hago para que me digan, ¿cuál es la clase principal?
¿Se acuerdan de ese concepto? ¿Cuál es la clase principal? La que tiene el método main, ¿no? Exactamente. No importa el nombre. Lo que importa es que tenga el método main. ¿Ok? Y vean, acá tengo otra clase que se llama una clase que no tiene nada. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo corro este programa? ¿Alguien sabe? ¿Qué debería pasar? Si ejecuta el de una clase, pues nada, porque no lleva ningún main. Vean, build success. Lo pude, compilar y también ya corrió. ¿Sí? No hizo nada. A ver, si acá a la clase 6 le regreso su printf que tenía, su println, ahí puedo ver mejor que sí corre, ¿sí? Trae un hello world. Lo importante es que entiendan que agregué una clase y eso de todos modos no afectó cómo funciona mi programa, ¿sí? Ahí está el hello world, ¿sí? Ahí está, hola mundo, ¿sale? Y el que mi proyecto tuviera dos clases no afecta en nada. No estoy usando esta clase, una clase, ¿sí? No la estoy usando para nada. ¿Desde dónde la tengo que usar? Desde el main, ¿sí? Para poder entender para poder hacer la liga entre el método que empieza a correr cuando se ejecuta el programa y cómo se utiliza la clase, ¿vale? A ver, ayúdenme a definir una propiedad y un método en una clase. Ahí está la clase, no tiene nada, ¿sí? Está vacía. Ayúdenme a definir una propiedad. ¿Cómo le hacemos? La que sea. ¿Qué escribo? Puede ser public o private, ¿no? Ok, ahorita no se meta en eso. Vamos con lo más básico. ¿Qué tengo que hacer para declarar una propiedad? Definir cualquier variable, ¿no? Sí, una propiedad o un atributo, ¿sí? Es una declaración de una variable, tal cual, dentro de la clase. A ver, alguien dígame un ejemplo para escribirlo. ¿Sí? ¿Nadie? Un entero A igual a 5, por ejemplo. Un entero A. ¿Cómo declaro un entero A? Int A Int Int A igual. igual A. a 5, por ejemplo. Ok. Ahora Ahorita puedes también vamos a evitar ponerle valores, ¿sale? No vamos a declararlos nada más. ¿Sí? sí, Ahora, ¿cómo le hago para agregarle a mi clase un método? ¿Sí? ¿Qué escribo? Ya pudimos poner un atributo, una propiedad. Así simplemente.
Se declaró una variable que se llama A de tipo entero dentro de la clase. Entonces la clase ya tiene esa propiedad, ¿sí? Ahora un método. Acuérdense, los métodos son funciones. ¿Me pueden ayudar a escribir un método? El que sea, que haga lo que sea. Un print, ¿no, profe? Podemos poner un system out print. Pero ¿cómo? A ver, ¿así? Ajá. System, Punto punto out, out, punto punto print, ln. ln, y que imprima lo que sea. Sí. A ver, ¿qué está mal ahí? Pues nada ¿Qué es, más es qué es lo que nosotros deberíamos escribir? una función. Un main. Ok, una función, no un main. Recuerden, no, mi proyecto puede tener 2, 3, 4, 5, 10 clases, pero solo una de esas clases debe tener un main. No le puedo poner, ni le debo poner un main a cada una de las clases que yo haga, ¿sí? Lo que quiero explicar es que una clase no es un programa, ¿sí? En un programa pueden haber muchas clases y de todas esas clases, una es la principal, la que tiene main, ¿ok? Ahora, lo que yo tengo que escribir aquí es la definición de una función, ¿sí? O sea, yo tengo que escribir qué hace una función. Yo tengo que inventarme una función, un método. Y lo que puse ahí no es la declaración de una función, es la llamada a una función. Estoy usando una función, la estoy mandando a llamar. Estoy utilizando ese método, ¿sí? Lo que la sintaxis de Java está esperando es que yo defina una función. ¿Se acuerdan cómo se define una función? Voy a quitarlo. ¿Qué escribo para definir una función? O sea, inventarla. Decirle a Java cómo va a ser. A ver, ¿alguien puede pegar Sería, una en el chat? A ver, dígame. sería public voice arriba. Bueno, más bien ahí, A ver, public. Ajá. public voice y ponerle, no sé, mi función, por ejemplo. Bueno, no es voice, es void. Ah, sí, voice. ¿Y ponerle un qué? Un nombre podría ser como mi función, Mi todo junto. función. Mi función. Ahí está con camel case, ¿sí? Y luego sería, bueno, el corchet para abrirlo. No, Bueno, sí los tiene paréntesis que diga, los paréntesis. paréntesis que pueden estar vacíos o pueden tener algo. Vamos a dejarlos vacíos para indicar que no recibe nada, ¿sale? Sí, Y luego, el corchet ahora sí. no, son llaves, Ah, ¿vale? sí, sí, las llaves. Llave que abre, Y llave que luego, cierra. ahora sí sería lo que decía el compañero, sería system.out.print y Ajá, ya imprimir el ya mensaje. ahí puedo poner cualquier instrucción, ¿sí? Por ejemplo, un south. Hola. No, le voy a poner soy mi función. ¿Sale? Pero fíjense muy bien cómo es que yo sé que estoy declarando una función. O sea que yo estoy escribiendo cómo es la función, qué recibe, qué regresa, cómo se llama y su cuerpo. O sea, qué hace. ¿Cómo identifico que estoy declarando
una función y que, por ejemplo, nada más esta línea de aquí, la voy a repetir acá abajo, está mal, ¿sí? Pero que esto de aquí no es la definición de una función. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Qué Porque elementos? no tiene public. Este, ese es un buen punto, ¿sí? ¿Qué más? Le voy a quitar el public porque, aunque sí es cierto, no es el principal. A ver, lo voy a dejar así. Y sigue funcionando. Nada más con lo que tiene ahorita. ¿Qué es lo que debería yo entender? ¿Qué diferencia hay entre mi función y el print ln de abajo? ¿Sí? ¿No le escucho otra vez? Acérquese a su micrófono, por favor. Híjole, no le entiendo. ¿Le entienden ustedes, ¿Los amigos? paréntesis, profe? Ah, ok, ya le entendí, ya está clarito, ¿sí? Ajá, los paréntesis son una parte importante de la sintaxis de la declaración de una función. Tengo que ser capaz de identificar la forma, ¿sí? ¿Qué forma tiene la declaración de una función? Por ejemplo, void, ¿qué es void? El tipo. Es el tipo de dato que regresa la función, ¿sí? Después de que yo escribí el tipo de dato que regresa la función, va una palabra. ¿Qué es esa palabra? El nombre de la función. El nombre de la función. Después del nombre de la función, van unos paréntesis, ¿sí? ¿Qué va dentro de los paréntesis? El tipo de dato que va a retornar. No, no retornar. Recuerden, lo que se retorna es lo que está de aquí del lado izquierdo. Eso es lo que retorna, lo que regresa. En este caso, un void, ¿no? O nada. Lo que recibe, ¿sí? Los parámetros de entrada son los que van dentro de los paréntesis, ¿sí? Son sus argumentos, sus parámetros de entrada. Ahí yo escribo qué va a recibir. En este caso, están vacíos. Significa que no recibe nada. Es una función o un método muy sencillo. No recibe nada y no regresa nada. Pero lo que me interesa es que vean la forma, ¿sí? La sintaxis de cómo se escribe o qué hay que escribir para declarar una función, ¿sí? Y de nuevo les voy a insistir, una cosa es declarar la función, o sea, escribir todo esto diciendo cómo es, y otra cosa es llamarla, como acá en la línea 19, ¿sí? A ver, síganme ayudando. Después de los paréntesis, ¿qué me debería encontrar? Los corchetes, ¿no? ¿Cuál? Los corchetes. Las llaves. Las llaves. Así las llaves. Llaves. Recuerden, llaves así. Corchetes, los cuadraditos. ¿Sale? A ver, los voy a poner aquí. Estos son corchetes. ¿Sí? Estas son llaves. ¿Vale? Ese apréndanselo de memoria. ¿Sí? Después me encuentro las llaves. Una llave que abre y otra que cierra. Y esas llaves marcan el bloque de la función o el cuerpo de la función, ¿sí? Todo lo que está entre esas dos llaves
En este caso nada más es una instrucción, pero pueden ser muchas. Todas esas instrucciones son las que se van a ejecutar cuando yo llame a la función, ¿sí? ¿Vale? Fíjense lo que va a pasar. Le voy a regresar aquí los dos public porque es importante, aunque ahorita todavía no lo entendamos o no lo hayamos visto, pero se los voy a poner porque los necesito, ¿sí? Vean que tengo una clase que tiene un atributo que se llama app y que tiene un método que se llama mi función, ¿sí? Mi función lo que hace es imprimir en pantalla soy mi función, ¿sí? ¿Está fácil de entender qué tiene la clase? A ver, jóvenes, ¿cómo es la clase? ¿Cómo es la clase, una clase? ¿Quién me la describe? ¿Qué me pueden decir de ella? Pues que tiene un atributo y un método. Ajá, que Oh, tiene un atributo que, Tiene un atributo que es el public int a. no. Tiene un atributo que se llama Ah, A. ¿Y de qué tipo es? entero. Entero. Vamos a dejarlo ahí, ¿sale? Luego explicamos lo de public. ¿Y qué más tiene una clase? ¿Qué más me pueden decir de ella? Una función. Ok. Dijimos que le íbamos a decir Método. método, ¿sí? A ver, sígame ayudando. Tiene un método que ¿qué? Tiene un Sí, método que método, mi imprime soy función. mi función. A ver, otra vez. ¿Tiene un método que qué? Que imprime soy mi No, función. no. Bueno, que se llama mi función. Ajá, eso. Dígame cómo se llama y explíqueme. En el caso de los métodos, me tienen que decir qué regresa y qué recibe, ¿sí? Esa es la No, descripción que yo espero. En el caso del atributo, yo espero que me diga cómo se llama y de qué tipo es. En el caso del método, cómo se llama, qué regresa y qué recibe, ¿sí? Esa es la información importante para describir una clase. A ver, ahora sí, descríbame cómo es mi función. bueno, es un método que se llama mi función, que como argumentos no recibe nada y de salida imprime soy mi función. No. Este, bueno, Ah, no, no regresa nada. está bien, pero me dijo lo que hace el método, ¿sí? Lo que hace. Y se saltó la parte de que regresa. Ah, perdón, no regresa nada. Ajá, muy bien, no regresa nada. Y lo que hace es imprimir soy mi función, ¿verdad? Sí. ¿Sí? A ver, ¿todos entendemos eso? Sí. Sí, profe. A ver, fíjense. A ver, hay una duda por ahí. ¿Qué pasó? ¿No? Bueno, fíjense lo que voy a hacer. Voy a correr el programa, ¿sí? Ya lo estoy corriendo. Y lo que sucedió, no pasó nada. Eso Es está que bien. se tiene que llamar la función en main. Ajá. Eso es lo que quisiera que pudiéramos entender. Yo puse un montón de código aquí, ¿verdad? Hice una clase, declaré A, declaré mi función, le puse soy mi función y cuando lo corrí, no pasó nada. ¿Por qué? ¿Quién me puede explicar ese extraño comportamiento? ¿Por qué si estoy yo aquí programando tantas cosas, no pasó nada? Porque está definido Porque el método, pero No no se el nombre. llamó la función. Exacto. Recuerden,
lo que yo escribo aquí cuando yo defino una clase es como si yo estuviera escribiendo el plano para hacer casas, pero todavía no hago una casa, ¿sí? Hacer una casa es lo que yo podría entender aquí como que ya está sucediendo algo, como que ya está corriendo algo, ¿sí? Todo este código no se está usando. Está escrito, está bien escrito, ¿sí? Pertenece a mi proyecto, pero no lo estoy usando. ¿Cómo lo puedo usar? Necesito hacerlo empezando desde el método main, ¿sí? Dentro del método main, ahí puedo empezar a usar las otras clases, los otros archivos. ¿Cómo le hago para usar esa clase? Y cuando digo usar, me refiero a crear objetos de ese tipo, guardar datos en sus atributos, leer sus atributos y mandar a llamar sus métodos, ¿sí? O sea, utilizar todo lo que tiene la clase, una clase, ¿sí? ¿Cómo le hago? Necesita crear un objeto de ese tipo. Tipo de la Necesito clase. primero crear un objeto de ese tipo para poder usarlo, ¿sí? Voy a escribir la sintaxis. Necesito poner el tipo, luego necesito ponerle un nombre, ¿sí? Y con eso ya puedo declarar un objeto. Y luego tengo que poner que el nombre es igual y poner el operador new y poner otra vez el tipo y con unos paréntesis así, ¿sí? Así es como yo voy a declarar un objeto de tipo una clase, ¿ok? A ver, ayúdenme a sustituir lo que está entre menor que y mayor que. Primero para declarar la referencia. En vez de tipo, ¿qué escribo para crear un objeto de tipo una clase? Una clase. Una clase, igualito, igualito, ¿sí? Mayúsculas y mayúsculas. Minúsculas y mayúsculas. ¿Ok? Y luego en vez del nombre, ¿qué escribo? Un nombre. Un nombre. A ver, pónganle un nombre a su objeto. Pónganle un nombre. El que sea. Uno válido. Recuerden. Letras, mayúsculas, minúsculas, números, nada más que no empiece con número. Objeto 1. Objeto 1. Sí. Listo. A ver. Esa instrucción, la línea 14, lo que está creando es una referencia que se llama objeto 1 de tipo una clase. ¿Sí? Hagan de cuenta que ya estoy ocupando un cuadrito de estos que vienen en el stack y ahí ya hay una variable, ¿sí? Ahorita vale null, no vale nada, no apunta a nada, no hay una flechita apuntando a un objeto en el heap porque el objeto no lo hemos creado. Ese objeto se crea con el new, ¿sí? Pero ya tenemos la referencia en el stack. Ahora, vamos a crear el objeto y vamos a unirlo a la referencia, ¿sí? Primero, aquí va la referencia. ¿Qué escribo aquí? Objeto Objeto 1. 1. Así se llama mi referencia, objeto 1, ¿sí? Es igual a new tipo. ¿De qué tipo estamos interesados crear un objeto? Una clase. Una clase. Una clase, ¿sale? Y sus paréntesis. Listo. Ahora sí, ya creé un objeto y ya existe el objeto, ¿vale? A ver, lo voy a correr.
Éxito. Sí corrió. Pero no hizo nada. ¿Por qué no puso soy mi función? Ya creé el objeto, ya tiene el objeto adentro, tiene su atributo A y tiene su método que se llama mi función y no corrió. ¿Por qué no corrió? Que no le dijimos que lo hiciera. Porque no le dijimos que lo corriera, que lo ejecutara. ¿Sí? Ahora sí, ya llegamos al punto donde nos quedamos acá en el documento. ¿Sí? Me voy a regresar hasta acá. Dice acceso a variables y a métodos. O sea, acceso es utilizarlos, ¿sí? Objeto punto la variable o objeto punto el método, ¿sí? Ok. ¿Cómo ejecuto? ¿Cómo corro? ¿Cómo hago que funcione el método, mi función, este de aquí, de la clase, una clase? ¿Cómo hago que esto que está aquí, que este println, se ejecute? Yo quiero correr ese método, mi función. ¿Qué hago? Podríamos poner objeto 1 punto mi función. Ok. Objeto 1, porque objeto 1 es del tipo una clase, ¿sí? Y en esa clase es donde está definido ese método. Entonces, objeto 1, que es un objeto, es una instancia, ¿sí? De esa clase, tiene dentro ese método, lo puedo llamar. Voy a poner el operador punto y vean qué pasa. Fíjense lo que hace mi IDE, ¿sí? Me da las opciones de lo que puedo utilizar. Hay un montón de cosas que yo no puse ahí, pero que aparecen porque las estoy heredando de otros de otras clases. No hemos visto eso, lo hemos visto muy poquito y lo vamos a explicar más, ¿sí? Pero fíjense que dentro de toda esa lista de cosas que puedo utilizar está mi función. Le voy a dar Enter y ya me lo escribió solito el IDE, ¿sí? Es bien importante, jóvenes, que entiendan qué está pasando en la línea 17. Así de inocente y así de fea como se ve, es lo que realmente está pasando. Es mi programa ya funcionando, corriendo. Y necesito que ustedes sean capaces de identificar qué está pasando en la línea, ¿sí? Si ustedes no lo entienden, no vamos a poder avanzar. Necesito que pregunten, ¿sí? Pongan atención. La línea 17 es bien importante. Estoy ejecutando el método mi función del objeto 1, ¿sí? Previamente tuve que haber creado el objeto 1, ¿sí? La línea 14 y 15 me ayudan a crear el objeto 1, ¿sí? Recuerden que la referencia es lo que vamos a usar como su nombre. Así se va a llamar el objeto. Necesito crear el objeto y ponerle un nombre, o sea, unirlo a una referencia. Ahora sí díganme, si corro esto, ¿qué va a pasar? ¿Lo alcanzaron a ver? Aquí. Sí, soy mi cosa. Ahora sí ya se ejecutó el método, ¿sí? Vean cómo yo estoy aquí en el archivo clase 06.java, lo corrí y lo que se ejecutó
es lo de este otro archivo, en esta otra clase, en este método. ¿Sí? Es importante entender cómo corre el programa. Voy a poner aquí un breakpoint en la línea 14. A ver si me deja. Parece que ahí está. Voy a poner un breakpoint y voy a correr el programa de nuevo, porque quiero que vean cómo se va moviendo, ¿sí? Cómo va avanzando la línea. A ver, le voy a dar debug. Ahí ya va corriendo. Y fíjense, yo simplemente le dije correr. ¿Dónde empezó a correr el programa? ¿Empezó en la clase 6 o empezó en una clase? ¿En una clase? No. Fíjese dónde está la línea verde, En clase 6. ¿sí? La línea verde indica ahorita qué es lo que se va a ejecutar. ¿En qué clase está? ¿En clase 6 o en una clase? En clase 6. En clase 6. Desde ahí empezó a correr, ¿sí? Vean de nuevo, mi proyecto tiene 2 clases y les repito que podrían ser 10. ¿Cuál de esas clases es la que manda? Es la que empieza a ejecutar el programa. La clase principal. ¿Cuál es la clase principal? ¿Qué característica tiene la clase principal? Clase 6 porque contiene a main. Ajá, el nombre no importa, se puede llamar como sea, ¿sí? Lo importante es que contiene un método que se llama main. Eso es lo que la hace principal, ¿sí? Y entonces cuando yo corra mi programa, ya va a buscar entre todas las clases, a ver, no importa si son 100 clases, a ver, ¿cuál de las clases tiene el método main? Lo va a encontrar y ese va a empezar a ejecutar, ¿sí? ¿Vale? Ahora, otro detalle. Tal vez la clase 06 tiene 20 funciones, 20 métodos, ¿sí? No importa cuántos métodos tenga. De todos los métodos que tenga una clase, solamente puede haber un método main, ¿sí? No puede haber 2 métodos main, solamente solamente puede haber uno, porque los nombres de los métodos no se pueden repetir. No importa si es la primera, no importa si está a la mitad, no importa si es el último método, ¿sí? No importa. Lo importante es que se llama main. Esa es la marca, ¿ok? Ahora, voy a dar un pasito aquí en la ejecución. Ya se creó el objeto, ¿sí? Y la línea verde ya está en la línea 17, ¿sí? Si yo doy otro pasito, se va a ejecutar mi función. Pero ahora voy a dar un pasito diferente. Fíjense que si yo doy un paso en la ejecución, se va a ejecutar mi función de un solo golpe. No importa si mi función tiene una instrucción o tiene 100, se va a ejecutar de un solo golpe si yo doy el paso aquí que dice step over, ¿sí? Lo va a ejecutar todo de un solo golpe. Pero yo no quiero eso, yo quiero ver cómo se ejecuta paso a paso mi función. Entonces voy a utilizar otro de estos iconitos que se llama step into, ¿sí? Lo que va a hacer es entrar al método y correr paso a paso lo que está dentro del método, ¿sí?
Le voy a dar clic y fíjense qué es lo que pasa. ¿Qué pasó? Se regresó a mi función. No me regresó, me llevó a, ¿sí? Porque no había ido. Pero ya vieron ahora en qué archivo estoy. ¿En qué clase estoy? ¿En qué método estoy de esa clase? ¿Se fijaron cómo la ejecución del programa dio un brinco hacia otro archivo, hacia otra clase, a un método de esa clase? Ya no estoy en la función main, ni siquiera estoy en el mismo archivo. Eso también es algo que a muchas personas les cuesta entender, ¿sí? ¿Cómo es que funciona esto? ¿Cómo se une una clase con otra? Desde la clase 06 estoy utilizando la clase una clase y voy y di un brinco hasta el método, mi función de una clase y ahorita lo estoy ejecutando. Voy a dar otro paso, me voy a regresar a utilizar step over porque no me quiero meter al detalle de println, no quiero correr pasito a pasito las cientos o miles de instrucciones que hace println, ¿sí? Quiero correrlo como un solo paso. Listo, ya lo corrí, ¿sí? Si yo quisiera ver la salida, aquí ya está, soy mi función, ¿sí? Ya aparece, ¿vale? Y voy a dar otro paso. Fíjense que ya estoy en la llave que cierra mi función. Si yo doy un paso más, ¿qué va a suceder? ¿Qué se imaginan? Regresar a clase 6. Se acabó la llamada a la función y me regresa al otro método que llamó a ese método. Me regresó al main, a la siguiente instrucción después de haber llamado a mi función, que ahorita ya es la llave que cierra, ¿sí? Y entonces, si yo ahí lo corro, pues ya termina el programa, ¿ok? ¿Dudas? Díganme si se entendió cómo es que brinqué de una clase a la otra. Díganme si se entiende qué función hace este operador punto, ¿sí? Ah, y me faltó objeto 1 punto. Vean que también puedo utilizar A, ¿sí? Es igual a 25. Puedo guardar algo dentro del objeto en el atributo A o puedo utilizar objeto 1.a, ¿sí? Puedo utilizar ese valor para imprimirlo, ¿ok? Es igual con el operador punto, puedo llamar los métodos o puedo utilizar los atributos, ¿sí? Díganme, ¿se entendió esta parte? Es súper importante, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe, una pregunta. En la línea 18, donde dice objeto 1.a, ese 25 se guarda en el documento de una clase y o nada más es como se guarda en el clase 06. Mm, a ver, déjeme tratar de explicar esto. Mm, es que es la parte bien importante que tiene que ver con las instancias. A ver, denme unos segundos. Sí, gracias.
Fíjese, a ver, lo voy a escribir acá abajito. A ver si lo logro explicar. Qué buena pregunta, porque aunque muchos de sus compañeros no lo han preguntado, es algo que siempre, siempre causa duda, ¿sí? Cuando estamos hablando de esto. Fíjese, ¿qué está sucediendo aquí en esa línea? Pues se están creando variables. Ajá, estoy declarando variables, ¿sí? ¿Cuántas variables declaré? 4. 4. Ahora, bien importante, las cuatro son de un mismo tipo. ¿De qué tipo son? De tipo entero. ¿Cuál? Entero. Enteras, ¿sí? Muy bien. Todas son del mismo tipo, de tipo entero. Ahora, fíjese lo que voy a hacer. A igual a 1, B es igual a 4, C es igual a 34, D es igual a 562. ¿Sí? Las Sí. 4 son del mismo tipo, ¿verdad? Pero ¿las 4 valen lo mismo? No. No, las 4 son enteros, ¿verdad? Sí. ¿Las 4 son la misma variable? No. No, ¿verdad? Son 4 variables diferentes. Cada una tiene su existencia separada. Una no depende de la otra. Si yo guardo información en una, no se guarda información en la otra, aun cuando todas son de tipo entero. ¿Vale? Este ejemplo es el fácil de entender. Díganme, ¿se entendió? Sí. ¿Sí? Ahora, voy a hacer casi lo mismo, pero ahora voy a utilizar objetos. ¿Sí? Fíjese lo que voy a hacer. Persona, Juan, Luis, María. ¿Qué hice ahí en la línea 44? Veo 3 objetos. Ajá. Fíjense, en la línea 37 yo declaré 4 variables, ¿sí? Voy a borrar una nada más para que sea el mismo número, ¿sí? A, B y C. Pero si son 3 o 4 o 10 es lo mismo. En la línea 43 yo declaré 3, 3 nombres, 3 referencias a objetos, ¿sí? ¿Cómo se llaman? Juan, Luis y María. Juan, Luis y María. Los 3 son del mismo tipo, muy abusados. Son del mismo tipo, tienen la misma forma, ¿sí? ¿Qué tipo es Juan? ¿Qué tipo es Luis? ¿Qué tipo es María? ¿Qué tipo tienen? Del tipo persona. Del tipo persona, ¿sí? Eso es bien importante entender. Los 3 son personas, ¿sí? Los 3 son personas. ¿Son la misma variable los 3? No. No. No, ¿verdad? No. La existencia de una no está relacionado con la otra. Tienen la misma forma, son personas, ¿sí? Pero no son las mismas variables. Ahora, voy a poner aquí 3 puntitos nada más para indicar que ahí va algo que ahorita no voy a hacer y que es la parte de los news, ¿sí? Necesito utilizar el operador new para crear los objetos ya de verdad. Ahorita regreso a eso. Digamos que ya lo hice, ¿sí? Juan, Luis y María ya se crearon con new. Ahora voy a hacer esto.
Juan.edad es igual a 20. Luis.edad es igual a 34. María.edad es igual a 2. ¿Qué está pasando en estas líneas? ¿Qué se imaginan que podría estar pasando así, con los nombres de los objetos, con el operador punto y algo que no sabemos qué es, pero que dice edad y que le estoy guardando un número entero? ¿Qué creen que podría estar pasando aquí? Pues le estamos asignando un valor a una propiedad de la clase que creamos, de la clase tipo persona de Juan, le Ajá, estamos asignando 20. ok. Si yo estoy viendo esto, yo me estoy imaginando, lo voy a escribir acá, me estoy imaginando que existe una clase persona, ¿sí? Y que esa clase persona dentro tiene una propiedad que se llama edad, ¿sí? De tipo entero, para que yo pueda hacer algo como esto, ¿ok? Pero vean, Juan, que es un objeto, tiene un atributo que se llama edad y le guardo un 20. Luis, que es otro objeto, pero que también es una persona, lo repito, es otro objeto, pero también tiene la misma forma que Juan, es otra variable, pero también es una persona, ¿sí? Ocupa otro espacio en memoria, es un objeto que ocupa otro espacio en memoria, aparte de Juan, pero que también tiene edad, también tiene su propia edad, ¿sí? Le guardé un 34, vale 34. Cuando yo le pongo a Luis, hago que su edad valga 34. ¿La edad de Juan vale 34? No, porque son independientes. ¿Sí? Es otra variable, pero los dos son personas. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Y qué pasa con María? María también es una persona. Estoy modificando su edad. Digo que vale 2. Por hacer esto, por ejecutar esta instrucción, ahora la edad de Juan y de Luis es 2. No, No, ¿verdad? Me regreso al ejemplo de acá arriba. Acá arriba es muy fácil entenderlo con las variables que siempre hemos usado, porque las vemos muy independientes. Pero está pasando lo mismo que acá abajo, ¿sí? Las tres variables son de tipo entero. Aquí las tres variables son de tipo persona, pero las tres variables son independientes, ya como objetos. Como objetos son independientes. Son tres instancias de la clase persona. Son tres objetos de la clase persona. Son tres variables o tres objetos que tienen la forma de una persona, que persona es su tipo, ¿sí? Estos tres puntitos se tendrían que sustituir por la creación ya de los objetos, ¿sí? Juan es igual a new persona, ¿sí? Lo quité para no confundir, pero es algo que se tendría que hacer. Juan, Luis y María son los tres new persona. Ya, ahora sí ya está completo todo. La creación de la referencia y la creación de los objetos. Esto nada más porque en Java se hace así en 2 pasitos, ¿sí? Pero una vez que ya hice todo esto, ya puedo hacer esto de acá abajo, que es lo importante. Estoy
¿Estoy cambiando los valores de la clase persona? No. Estoy cambiando los valores de los objetos. Si yo quisiera ver a Juan, a Luis y a María acá en este dibujito, ¿sí? Habría un cuadrito en el heap para Luis, otro cuadrito en el heap para Juan y otro cuadrito en el heap para María, ¿sí? Y en el stack habría 3 cuadritos, uno para Juan, uno para Luis y uno para María. Y cada uno de ellos tendría una flechita hacia cada uno de los cuadritos, ¿sí? 3 referencias que apuntan a 3 objetos que ocupan cada uno de ellos memoria diferente y que sin embargo los 3 objetos tienen la misma forma. ¿Vale? ¿Se profe. entendió todo este relajo? Sí. ¿Sí? Es una parte bien importante de esto de entender cómo funcionan los objetos, ¿sí? A ver, permítame, nada más déjenme comentar esto. Lo dejé como comentario para que no haga nada, ¿sí? Pero regreso acá. Objeto 1.a igual a 25. ¿Qué está cambiando? El valor de A en el objeto 1. Nada más en el objeto 1, ¿sí? Acuérdese, mire, voy a copiar esto. Ahora voy a crear un objeto 2. ¿Vale? Cuando yo cambio objeto 1, a objeto 2 no le pasa nada, ¿sí? ¿Objeto 2 tiene un atributo A? Sí. Vale otra cosa, tiene otro valor. Por cambiar un objeto, yo no voy a cambiar, por cambiar objeto 1, no voy a cambiar objeto 2, ¿sí? Tienen vidas independientes, ¿vale? Son datos independientes, aunque tengan la misma forma, ¿vale? Ok, sí. A ver, ayúdenme, a ver si es cierto. Ayúdenme a definir otra clase que se llame otra clase y ayúdenme a crear un objeto de ese otro tipo. Y ayúdenme a cambiar un atributo de esa nueva clase aquí en este main. De nuevo, paso a paso. Otra clase que se llame otra clase, ¿sí? Que tenga un atributo. Y aquí, en esta clase 6, vamos a crear un objeto de ese tipo y le vamos a cambiar o le vamos a asignar un valor a ese atributo. ¿Ok? Paso 1. ¿Cómo creo una nueva clase? En otro archivo. Bien. Lo puedo hacer en el mismo archivo, pero vamos a ponernos la disciplina de hacerlo en archivos diferentes, ¿sí? Me voy aquí otra vez al paquete com.unam.clase06. Le voy a dar botón derecho, nueva Java class, nueva clase de Java, ¿sí? ¿Qué nombre les dije que quería para la nueva clase? Otra clase. Otra clase. ¿Está bien así escrito el nombre de la otra clase? No. No. Para respetar nuestras reglas que habíamos puesto, ¿qué le cambio? Mayúscula en no y en C. Ajá. Como es el nombre de una clase, la primera letra mayúscula, ¿sí? Y para respetar camel case, ¿qué otra cosa falta? La C mayúscula. Mayúscula en la C. La C, porque es otra palabra, la voy a poner mayúscula. ¿Sale? Finish.
Vean, ya tengo 3 clases, tengo 3 archivos en mi proyecto. Y aquí está la clase, otra clase, vacía, no tiene nada, ¿sí? Ya hicimos el primer paso. Ayúdenme a agregarle a otra clase un atributo. ¿Qué escribo en dónde? Adentro de public class. Ajá, cuando usted, fíjese, yo sé que tal vez usted sí lo entiende, pero seguramente muchos de sus compañeros no. ¿A qué se refiere cuando dice adentro de la clase? Adentro del public class, En el bloque. en el bloque. ¿A qué se refiere cuando dice en el bloque? Dentro de las llaves de clase. Dentro de las llaves, ¿sí? Muy bien, gracias. Eso al principio cuesta mucho trabajo entenderlo. Dentro de las llaves, ahí adentro es donde se ponen los atributos y los métodos. No acá, por ejemplo, no acá. Estoy fuera de la clase, ¿sí? Tiene que ser dentro de las llaves, ¿sí? Bien, ¿qué escribo? Un atributo cualquiera, de cualquier tipo. Public int. Ok, voy a poner el public que ahorita todavía no entendemos muy bien y no sabemos para qué es, pero lo voy a poner para que esto funcione. Ahora sí, el tipo. ¿Qué tipo? Int. Otra vez int, cámbiele, ¿no? Para que quien está aprendiendo no crea que siempre debe ser int. Float. ¿Qué otro tipo hay? Float. Float. Listo. ¿Qué otra cosa escribo? La variable que queremos que sea flotando. Ajá, pero de la variable ¿qué se escribe? ¿Su qué? El nombre. Su nombre. Ok, pónganle un nombre. B. ¿Cómo? Una letra B. B. Ok. Punto y coma. ¿Sí? Ya acabé. Listo. Tengo una clase que tiene un atributo. Tengo una clase que tiene un atributo. ¿Cómo se llama la clase? Otra clase. ¿Cómo se llama el atributo? Ok. B. Muy bien. Me voy a ir a clase 6. Incluso lo podría hacer aquí también, en cualquier otro lado. Pero lo voy a poner aquí para que se vea que sucede algo, porque el que corre es el main. A ver, ayúdenme. Ya existe la clase, otra clase. ¡Qué bueno! Felicidades. Ya existe la clase, otra clase. Pero no va a hacer nada, ¿sí? Si yo corro el programa, no va a hacer nada esa clase. Necesito usarla. Necesito instanciarla. Necesito crear objetos de ese tipo. ¿Sí? A ver, ¿cómo creo un objeto de ese tipo? Le pondríamos otra clase, objeto 3, punto y coma. ¿Sí? Y luego sería objeto 3 igual a new. Otra clase, paréntesis, punto y coma. Ok. Muy bien. A ver, los demás. ¿Sí? Recuerden la otra forma. Otra clase, objeto 4 es igual a new, otra clase. Esas dos líneas se pueden escribir también de esta forma. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. ¿Vale? Bien, voy a quitarla mientras. Listo, ya
Ya declaramos la clase, otra clase. Felicidades, primer paso logrado. Ya creamos un objeto de esa clase, ¿sí? Se llama objeto 3. Muy bien, ya existe el objeto 3. Ahora ayúdenme, ¿cómo modificamos el atributo que se llama B del objeto 3? Ahí hay un brinco importante. ¿Por qué me está hablando de que el objeto 3 tiene un atributo B? ¿Por qué el objeto 3 tiene un atributo B? ¿Alguien me puede decir? Porque en otra clase asignamos un entero. Ah, no, un No, flotante no, no. B. O sea, ¿cómo se explicaría que objeto 3 tiene un atributo que se llama B? ¿Por qué qué? Porque es qué. ¿Por qué no puedo hacer esto? Porque no tenemos ninguna variable declarada que tenga el nombre de A. Sí, pero a ver, hay que explicarlo de otra forma. ¿Por qué objeto 3 no tiene un atributo A? Porque no se lo asignamos. ¿Porque no se lo asignamos? No. ¿Porque no se lo qué? Porque no se lo declaramos, ¿sí? Ah, caray. ¿Y dónde veo eso? En la clase, otra clase. Clase de otra clase. Ok. Fíjense la respuesta. Objeto 3 no tiene un atributo A porque objeto 3 es de clase otra clase, ¿sí? Objeto 3 es de clase otra clase. Esa es su forma. Otra clase es lo que le da su forma, lo que me dice qué atributos tiene, qué métodos tiene. Necesito fijarme en la clase que se llama otra clase para saber cómo es el objeto 3, porque es de ese tipo, ¿sí? A ver, me voy a ir a la clase otra clase. Díganme, ¿la clase otra clase tiene un atributo A? No. No. No, entonces, por lo tanto, no puedo utilizar un atributo A en objeto 3, porque es de esa clase. Entonces, ¿cómo sé qué atributos puedo usar de objeto 3? Si sé que es de tipo otra clase. ¿Dónde veo eso? ¿En cuál de los archivos? En otra clase. En otra clase, donde está definida la clase otra clase y en donde está definido cuáles son los atributos o las propiedades que tiene cualquier objeto que sea del tipo otra clase. Y el único es B, ¿sí? Por lo tanto, puedo usar B, ¿sí? Sí se vale usar B en un objeto 3. Así como en objeto 1 puedo usar una A, porque objeto 1 es de otro tipo, ¿vale? ¿Dudas? No, profe. ¿No? ¿Seguros, seguros? Bueno. Todo eso fue para explicar esta parte de aquí. ¿Sale? El acceso a variables y métodos se hace con el operador punto. ¿Sale? Bueno, y para, por ejemplo, poner algo como esto, yo podría aquí declarar un entero, int entero.
y poner, por ejemplo, que entero es igual a objeto 3.b, ¿sí? Estoy copiando el valor de una variable de tipo entero, que es b, a otra variable de tipo entero que se llama entero, ¿vale? Creo que no le gusta mucho el nombre, pero... Incompatible types. Ah, es que es float. Ya, ahora sí ya no se queja. ¿Sí? Bien, ¿seguimos? ¿Tienen dudas? Pueden decirlas, pueden escribirlas en el chat. No importa cómo las comuniquen, pero por favor saquen todas las dudas. No se queden con nada. ¿Ok? Y si hay que hacer otro ejercicio, hacemos otro. Bueno, esta parte de los operadores está es realmente sencilla, pero vamos a hacerlo, ¿sí? Ok, ¿quién me dice cuánto vale entero? Dos. 4 más 2, 6 por 3, 18, ¿sí? 6, ¿no? 10, perdón. 10, ¿no son 18? ¿Hice mal mi cuenta? Por Sí, primero las multiplicaciones y luego las sumas. Ok, ¿qué está influyendo aquí? La prioridad de los... El operador. La prioridad de los operadores, la jerarquía de los operadores, ¿verdad? No hago 4 más 2 primero, ¿verdad? ¿Qué sucede primero? La multiplicación. La multiplicación. La multiplicación, porque la multiplicación tiene mayor jerarquía que la suma. Estoy haciendo 2 por 3, ¿sí? ¿Cuánto es? 6. 6. Y luego hago 4 más 6. O sea, 10, ¿vale? ¿Y qué puedo hacer con los paréntesis? ¿Qué pasa si yo los pongo así? ¿A qué estoy obligando? Que se haga A que se haga primero la suma, ¿sí? Con los paréntesis yo puedo cambiar el orden en que se hace la operación. Le estoy diciendo, primero suma 4 más 2 y luego multiplícalo por 3, ¿vale? Creo que ese ya lo sabíamos porque nos lo enseñaron en las matemáticas que vemos, ¿sí? Y así tal cual se aplicó a programación. Entonces, realmente la mayoría de ustedes ya sabía eso, ¿ok? ¿Dudas ahí? ¿No? Seguimos, ¿vale? Vamos a aprender otro pedacito de Java importante que nos puede ayudar en algún problema que nos toque programar, ¿sí? Vamos con operadores a nivel de bits. Las operaciones a nivel de bits agilizan el cómputo porque se trabaja directamente en la memoria. Ok. Eso hay que entenderlo como que si yo ocupo estas operaciones, seguramente puedo hacer que mi programa corra un poquito más rápido. ¿Ok? Vamos a usar, estamos hablando a nivel de bits, fíjense. Tenemos AND, OR, XOR, desplazamiento a la izquierda, desplazamiento a la derecha y rellenando con ceros, ¿vale? Vamos a hacer ahorita los más sencillos porque necesito que entiendan esto. ¿Ok? A ver, fíjense.
Voy a declarar de tipo entero variable 1 y variable 2. ¿Sí? Voy a decir que var 1 es igual a 8. ¿Sí? Y luego voy a decir que var 2 es igual a var 1. Voy a poner este operador. Y voy a poner 0. Ahora voy a poner un south. Algo hice mal. System.out.println de var 2. Y vamos a ver qué me está diciendo. Pointless bitwatch expression. Bueno. Vamos a ponerle 263. Ahorita les explico por qué. Bien. Empezamos con var 1. Var 1 vale 8. ¿Sí? Estamos hablando operaciones a nivel de bits, o sea, cómo se representa ese número con bits, con ceros y unos. ¿Alguien me puede decir cómo se escribe el 8 en binario? ¿Cómo lo escribimos en bits? ¿Se acuerdan? Es un 1000. ¿Un 1000? 0, 0, 0. ¿Así? Sí. A ver, acuérdense. El primer elemento de la derecha, ¿cuánto vale? Vale 1, ¿sí? El segundo vale 2. Son 3 unos, ¿no? No, el segundo vale 2, ¿sí? El tercero vale 4, 4. Y el cuarto, 8. 8, ¿sí? O sea, este número adscrito así es un 8. El 8 decimal, el que siempre usamos, ¿sí? En base 10, cuando ustedes lo escriben en binario, se escribe así, 1000. Esto es un 8, ¿vale? Díganme, ¿se acuerdan de eso o no? Sí, profe. ¿Sí? A ver, el 63, ¿cómo se escribe en binario? Ah, está más difícil, ¿verdad? Profe, ¿Sí? bueno, yo lo que recuerdo era de que se tenía que hacer un proceso como de dividir el 63 entre 2 2, ajá. y nos daba como 31, pero con residuo de 1. Sí, Y sí, luego ese 30. hay que hacer todo un proceso, ¿sí? Pero a ver, vamos a hacer trampa. ¿Tienen su calculadora? ¿Se pueden meter a Google? ¿Cómo se escribe el 63 en binario? Son 6 unos, ¿no, profe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? 1 más 2 más 4 más 8 más 16 más 32. Fíjense, siempre, 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 si yo hago la suma de esto, me va a dar igual al número que sigue menos 1, ¿sí?
1, 2, 4, 8, 16, 32. El que sigue es el 64. 64 menos 1 son 63. ¿Sí? Ahí está. Así se escribe el 63. Son 6 unos. ¿Sí? Voy a escribir el 8 con 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? 0, 0, 1, 0, 0, 0. ¿Vale? Para el ejercicio, nada más para que el ejercicio se entienda más fácilmente. ¿Sí? Ahora, ¿qué está haciendo este operador? Este operador es el operador AND. ¿Se acuerdan de la operación AND? ¿Sí? ¿Cómo era el operador AND? 1 AND 1, ¿qué resultado me da? ¿Vieron eso en su clase de fundamentos de programación? Algo como positivo. No. Son operaciones lógicas, operaciones booleanas. Hola. ¿Sí? ¿Hola? Hola. ¿Hola? Me escucho. Sí. 11. ¿Cómo, cómo? 11. A ver, jóvenes, ayúdenme a entender. ¿Vieron las operaciones lógicas? And, or, not. ¿O no las vieron? Sí, profe. No A es ver, cuando les como propuestas cumplen lo que se está pidiendo. sí, sí. A ver, lo voy a escribir acá. ¿Sí? Es cuando los dos son verdaderos, es verdadero. Y le añaden falso. Todo Ok, es falso. vamos a hacer la tabla de verdad. ¿Sí? Lo voy a escribir de esta forma. Fíjense, true, no. Falso, falso. Y aquí le voy a poner que es el operador AND. Y le voy a poner el resultado de esa operación. Déjenme poner 1, 2, 3, 4. Falso, 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 true. True, falso. Y true, true. ¿Está? True. Fíjense, así funciona este operador AND, ¿sí? Me dice, si algo es falso y le hago un operador con otra cosa que también sea falsa, o sea, si yo hago la operación falso y falso, el resultado es falso, ¿sí? O sea, me está preguntando, oye, si algo es falso y esta otra cosa también es falsa, entonces el resultado en general es Debería haber hecho algo falso, ¿sí? Estoy ocupando el operador AND, No, solo 5 más. ¿vale? No es. Si algo es falso y otra cosa es verdadera, en realidad el resultado es falso. Si algo es verdadero y lo comparo con otra cosa también falsa, entonces el resultado es falso, ¿sí? Y si algo es verdadero y hago la operación y con otra cosa verdadera, Sí. el resultado es verdadero. Por favor, por ahí cuiden su micrófono, estoy oyendo conversaciones, ¿sí? A ver, un ejemplo, ¿sí? Para poder saber, para poder entender esto. Nos dice nuestra mamá, si haces la tarea y te portas bien,
te compro un videojuego. ¿Sí? Si haces la tarea y te portas bien, te compro un videojuego. ¿Sí? A ver, si haces la tarea es falso, o sea, no hice la tarea. Y te portas bien, es falso, y no me porté bien, díganme, ¿me van a comprar mi videojuego? Falso. No, ¿verdad? Ok. Si no hice mi tarea y sí me porté bien, ¿me van a comprar mi videojuego? Porque mi mamá dijo y, ¿eh? Eso es lo importante. Ella dijo y, ¿me van a comprar mi videojuego? No. No, ¿verdad? El resultado es falso. Sí hice la tarea, ¿sí? Sí, me porté bien, sí hice la tarea, pero no me porté bien. ¿Me van a comprar mi videojuego? No. No, el resultado es falso, ¿sí? Sí hice la tarea y sí me porté bien. ¿Mi mamá me compra mi videojuego? Según lo que ella dijo, claro, ¿verdad? Sí. Sí, ¿ok? Es una forma de unir sentencias, ¿sí? Para saber si la sentencia resultante es falsa o verdadera, ¿ok? Así funciona el AND, ¿ok? Díganme, ¿se entiende eso? Sí, profe. A ver, voy a poner la del OR, la voy a poner más acá. Esa es otra operación, OR. Fíjense, si mi mamá me dice, si te portas bien, o si te portas bien, o haces la tarea, te voy a comprar tu videojuego. ¿Sí? A ver, díganme, ¿qué sucede acá? Falso. Falso. ¿Por qué? Porque no me porté bien, aquí está, y no hice la tarea. ¿Sí? Entonces no me compran mi videojuego. No me porté bien, pero sí hice la tarea. De nuevo, no me porté bien, pero sí hice la tarea. ¿Mamá me va a comprar mi videojuego? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo me dijo ella? O. Si te portas bien o haces la tarea, te compro tu videojuego. Entonces, sí me lo va a comprar, ¿verdad? A ver, díganme qué va a pasar aquí. ¿Sí? Sí, lo va a Me comprar. porté bien y no hice la tarea. ¿Me la va a comprar? Sí. Sí. Y el último, a veces nos cuesta un poquito de trabajo por la forma en que hablamos nosotros con el o. Nosotros manejamos un o exclusivo a veces, ¿sí? Aquí hay que entenderlo como cualquiera de los dos. Me porté bien y también hice la tarea. Hice las dos cosas. Me porté bien y también hice la tarea. ¿Me va a comprar mi videojuego? Sí. ¿Vale? Díganme, ¿se entiende esta forma de explicar o de ver cómo funcionan estas operaciones? Sí, profe. Ok. Bueno, resulta que la computadora hace estas operaciones continuamente, ¿sí? Se pueden hacer sumas, multiplicaciones, divisiones con estas operaciones. Ahora, en vez de falso y verdadero, lo voy a cambiar por unos y ceros, ¿sí? Falso, falso, lo voy a cambiar por 0, 0.
Todos los falsos los voy a cambiar por 0. ¿Sí? Todos los trues los voy a cambiar por 1. Nada más para hablar de números. ¿Sí? Aquí hay un true. Estos falso, falso, falso son 0, 0, 0 y este es un 1. ¿Sí? Estos son los ANDs. Y estos son los ORs. Y los ORs es 0, 1, 1, 1. ¿Vale? Ahí estamos. Es exactamente lo mismo. Nada más que en vez de verdadero y falso son unos y ceros. ¿Ok? Ahora, lo que hace el operador a nivel de bits es hacer la operación. En este caso, este es un AND. Bit a bit con los números que yo le doy. ¿Sí? Entonces, este es un 8. ¿Sí? Lo voy a escribir aquí abajito. Un 8. 0, 0, 1, 0, 0, 0. Y el otro número es un 63. 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Sí? A ver, si yo hago una operación AND bit a bit, el de arriba con el de abajo, el bit primero con el bit primero, ¿sí? ¿Cuánto es 0 and 1? 0. 0. ¿Cuánto es 0 and 1? 0. 0. ¿Cuánto es 1 and 1? 'Cuánto es? 1. 1. No. ¿Sí? ¿Cuánto es 0 and 1? 0. 0. Y el otro, 0. Y el otro, 0. Porque también son 0 y 1. ¿Sí? 0 y 1. ¿Sale? Fíjense que hizo una operación AND con todos estos numeritos contra todos estos numeritos y el resultado es este numerito. ¿Qué número es este? En decimal. Vean que salió el mismo, ¿sí? ¿Qué número es? El 8, ¿sí? Esto que está aquí, cuando yo le hago 8 and 63, me debería salir un 8, 8. ¿sí? Esto debería imprimir un 8. Vamos a ver si es cierto. Voy a comentar esto de acá abajo. Vamos a ver si es cierto. Es más, ni siquiera me fijé esto dónde está corriendo. Ah, está en el main, ¿sí? Sí, vean, salió un 8. ¿Ok? ¿Se entiende qué está pasando cuando decimos que está haciendo un AND a nivel de bits? ¿Jóvenes? A ver, ayúdenme. Voy a quitar el operador AND y voy a poner el operador OR. Ese es el operador OR. ¿Sí? Este símbolo se llama pipe. Lo voy a escribir aquí. Pipe. Se pronuncia pipe. Es un tubo. ¿Sí? En español es tubo. Así se llama este símbolo. Seguramente lo van a encontrar cerca del número 1, el 2 o a un ladito en su teclado. ¿Sí? Depende de su teclado. Pero es un OR. Eso significa un OR a nivel de bits. A ver, aquí tengo un 8 y tengo un 63. Si yo hago un OR a nivel de bits, a ver, díganme, ¿qué sale? ¿Qué sale de 0 OR 1? 1. De 0 1. OR 1. 1. 1. De 1 OR 1. 1.
De 0 or 1 1. y 1 y 1, ¿verdad? ¿Qué número me salió? 63. 63. A ver, lo voy a correr. Listo. Sí salió 63. ¿Sí? Díganme, ¿se entendió? Sí, profe. A ver si es cierto. Voy a poner números más difíciles. Un 12 y un 7. Un 12 y un 7. ¿Sí? A ver, ¿cómo es el 12 en binario? 1100. 1100. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 1 más 2 más 4 más 8. O sea, 4 más 8. 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? ¿Y cómo es el 7? 111. 111. A ver, ese nombre ya no me gustó. Se los voy a cambiar. Les voy a poner el 9. ¿Cómo es el 9? Porque el 7 estaba muy fácil. 1001. 1001. ¿1001? ¿1001? Sí. Sí. A ver. Y lo voy a convertir en AND. ¿Sí? ¿Cuánto es 1100 and 1001? 1. 1 and 1, 1. 1. 1 and 0, 0. 0 and 0, 0. 0. 0 and 1, 0. 0. ¿Qué número es este? 8. 8, ¿verdad? Entonces, si lo corro, debería salir 8. 8. A ver si no nos equivocamos. Listo, ahí está el 8. ¿Ok? Y si le pongo el OR, ¿qué pasará? 1 OR 1, 1. 1 OR 0, 1. 0 OR 0, 0. 0 OR 1, 1. 1. Igual a, ¿qué número es ese? 8 más 4 más 1. 13. 13, ¿verdad? ¿Será? Ahí está. Sale un 13. ¿Ok? A ver, díganme, ¿se entendió este punto de tratar a los números como bits? Sí, profesor. Bien, necesito que repasen ese punto, ¿sale? Ahí en el chat me pusieron que qué onda con esto, ¿sí? Con doble ampersand o con doble pipe, ¿sí? Esos también son operadores AND y OR, pero no son a nivel de bits. Toman todo un número como falso o verdadero, ¿sí? Si un número vale 0 es falso. Cualquier otro número es verdadero, incluyendo los negativos, ¿sí? Un 8, un 23, un 14, un 9 son verdadero. Un -6, -3, -28 es verdadero. Y un 0 es falso, ¿sí? Y estas nos ayudan para tomar decisiones ya con los ifs, con los fors, con los whiles, ¿sí? Ya es para armar sentencias
un poquito más, complejas, pero tomando variables completas. No van a nivel de bits, ¿vale? Viene en un puntito más adelante en su documento. También lo vamos a ver la próxima clase. Bueno, pues eso sería todo, jóvenes. Ahorita me quedo con algunos que tienen dudas y nos vemos mañana, ¿vale? Nos vemos mañana, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profesor. Hasta mañana, profe. Gracias. Sí, voy a detener la...